Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua. También Ciudad 106.1 FM en Los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatiré y Barlovento. Recuerden que tienen disponibles nuestras redes sociales y también nuestro canal de YouTube informativo Canal I, así como la aplicación para iOS o Android que ya tienen en pantalla y podrán descargar esta aplicación para vernos en vivo y también toda la programación que ha preparado para ustedes Canal I. Hoy vamos a conversar con Joana Pineda, ella es abogada especialista en políticas públicas, con quien tendremos una interesante conversación. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eliezer. Muchas gracias por la invitación y bueno, un especial saludo a tu audiencia y a la audiencia de Canal I. Muchísimas gracias. Hablamos que es especialista en políticas públicas. En este momento, cuando ya nos restan pocos días para lo que será el 27 de abril, una elección que además tiene rango regional porque se eligen el gobernador y los consejos legislativos regionales, donde deriva muchas cosas de lo que pasa en el país, en el Estado, pero también lo que pasa en el país a través de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas políticas públicas en las que el chavismo ha fallado durante estos últimos años? Fíjate, el gobierno nacional se ha planteado en esta nueva etapa que es el renacimiento, el nacimiento de lo que es el nuevo Estado. Creo que se parte desde allí porque visualizando todas las dificultades que ha presentado la revolución bolivariana durante estos 25 años, pero que es la única opción también que le brinda la mayor felicidad posible al poder popular. Las debilidades, por ejemplo, que tiene el gobierno nacional y que ha tenido durante este tiempo siempre ha sido lo que es el tema del seguimiento y control. El tema de seguimiento y control en la gestión política, en la gestión de gobierno, ha sido uno de los mayores retos y desafíos que el gobierno tiene que asumir en esta nueva etapa. Fíjate, una de las debilidades muy grandes también es la falta de conexión y ahorita lo hemos evidenciado con la elección de los gobernadores y alcaldes y Asamblea Nacional. Bueno, las recientes, la de los gobernadores y la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa allí cuando no se aprueba una gestión de un gobernador al frente de ese Estado? Es porque no ha perdido la conexión con el poder popular. Entonces, nosotros vemos que tenemos 6 millones de casos atendidos en el 1/10, wow, eso es un número impresionante. Y eso ha sido una victoria del presidente Nicolás Maduro, porque precisamente el presidente Nicolás Maduro, la creación del 1/10, permitió acercar y hacer esa conexión y reconectar con el poder popular, porque la gente en las comunidades, allá en los territorios, en los estados, oye, se cansaron de que no les dieran respuesta, de que no hay un articulador entre el gobierno regional o municipal y el Ejecutivo Nacional. Bueno, pero ¿qué es el papel del gobernador y el alcalde? ¿En qué estados del país o en qué municipios cree usted que esto no está ocurriendo? Bueno, está sucediendo y, por ejemplo, cuando ahorita veamos que un gobernador no está al frente de esa candidatura, es porque se reprobó una gestión. Y eso quiere decir que el gobierno nacional, cuantas veces sean necesarias, las veces que sean necesarias para poder nosotros corregir lo que tengamos que corregir, lo vamos a hacer. Las personas que están al frente de las gobernaciones y las alcaldías y la Asamblea Nacional, esos gobernadores tienen que diseñarse y crear políticas diferentes. Por ejemplo, fíjate, una de las grandes exigencias que el gobierno nacional le tiene que hacer a estos gobernadores y alcaldes es que tienen que presentar su plan de gobierno, y ese plan de gobierno y plan de políticas públicas tienen que crearse en el territorio, porque cada territorio tiene sus debilidades, pero también su fortaleza. Ese plan ese plan regional o municipal tiene que ser de acceso absoluto hacia el poder popular. Es que tiene que presentarlo ante el Consejo Nacional Electoral regularmente, pero le repito la pregunta, ¿cuáles son esos estados o municipios en los que no ha cumplido? Fíjate, hay unos estados donde brillan por sí solos. Bueno, comenzando en la gestión política, la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, que bueno, ha demostrado, y con estas 7 transformaciones está demostrando su nivel de eficiencia, eficacia, pero también efectividad y de conexión con el poder popular. Hay gobernaciones
muy capaces, muy eficientes. Por ejemplo, podemos hablar de La Guaira. La Guaira se destaca, tú vas a La Guaira y tú ves que hay un seguimiento, que hubo una continuidad, una gestión. El Estado Mérida, por ejemplo, oye, mira, allí hay una articulación, allí hay un vínculo con el poder popular, un trabajo en equipo grandioso. Hay otros estados, por ejemplo, Anzoátegui, que son importantes. Bueno, aquí en Caracas mismo, tú ves al señor Nahum Fernández, que wow, ese es él es del barrio, él pertenece al barrio, él nunca se ha ido del barrio. Es un chamo que, bueno, yo no lo conozco de trato, pero realmente sé que la gente tiene una conexión con esa persona. Ese es un muchacho que tiene un liderazgo natural y que domina Caracas y conoce Caracas, patea Caracas. En las regiones, fíjate tú, ¿qué pasa en las regiones? Que poco conocemos, el poder popular poco conoce las políticas públicas de los gobernantes regionales. Entonces, ¿qué pasa allí? Que crean un plan de la patria que nunca los dieron a conocer. Entonces, si yo soy poder popular, si yo me identifico en materia de ambiente, social, en las diferentes áreas, si yo considero, yo como poder popular, que yo tengo allí una gran fortaleza y yo involucrarme con eso, tiene que ser así. Eso es el llamado, el nuevo nacimiento del nuevo Estado que el presidente Nicolás Maduro está haciendo. Porque es que tenemos que crear políticas públicas y las 7 transformaciones tienen que ver, Eliezer, con renovar esa relación afectiva, pero también efectiva con el poder popular del gobierno nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también con el poder popular. Eso quiere decir, Eliezer, que también el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que involucrarse más, participar, cooperar, ser vigilante y garante en la solución de los problemas del poder popular. Los estados, fíjate tú. O sea, pero ahí está el Consejo Comunal, está el 1 por 10 del Buen Gobierno, están las consultas públicas, ¿qué más necesita el poder popular de estar empoderado? Bueno, es que una cosa es que se crea la infraestructura. Fíjate tú, ¿qué pasa con las o sea, nosotros tenemos todo, tenemos las leyes, tenemos las organizaciones, tenemos la estructura. Pero ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos una desvinculación entre el poder popular, por ejemplo, y un ministerio. Porque hay que decirlo muy responsablemente, y yo soy del gobierno, yo me considero una chavista pura sangre, pero hay que decirlo. No hay esa conexión con los ministerios, porque algunos ministerios y algunas instituciones del gobierno están totalmente desconectadas y a puertas cerradas del poder popular. ¿Como cuál, por ejemplo? Porque si nos vamos a la práctica, al día a día, hay ministerios como el Ministerio de Alimentación que vive en la calle, el Ministerio de Pesca que vive en las costas y lo vemos frecuentemente. El Ministerio de Turismo tiene una dirección de turismo popular. O sea, ¿cuál es ese ministerio o cuál es esa cartera que usted dice que no tiene conexión con el poder popular? Fíjate, los ministerios que están a puertas cerradas, me refiero, por ejemplo, a esos ministerios que todo es un burocratismo para uno ingresar a un ministerio, para uno conocer lo que están haciendo, para uno conocer cuáles son sus políticas públicas. Yo creo, mira, que en la creación de los planes de gobiernos regionales, municipales, pero también las políticas públicas creadas de los ministerios tienen que crearse en el territorio, pero ¿para qué es precisamente? Tienen que dar a conocer cuáles son las políticas públicas. Hay ministerios que están a puertas cerradas, que uno tiene que ir con una hora, una cita. El SAIME, por ejemplo, fíjate. Oye, hasta barricadas, yo aplaudo ahorita que se descentralizó eso, que ahorita están sacando las cédulas por doquier, que están en las plazas, que están haciendo un trabajo efectivo. O sea, de eso se trata, de transformar, porque transformar para mí es revolucionarlo todo. Pero la revolución debe ser en orden, porque ¿cómo hacemos eso en el SAIME todo el tiempo si el sábado dijeron que había citas y las colas fueron descomunales porque la gente, aunque no necesite cédula, va y la saca? Hacemos pausa. A regreso, Johanna Pineda con nosotros, abogada especialista en políticas públicas. Ya venimos. Bien, continuamos con puntos de vista. Johanna Pineda con nosotros, abogada especialista en políticas públicas. Y una de las políticas de lo que estamos hablando es el tema de lo que ha pasado con el gobierno nacional y regional. Hace poco terminó el Partido Socialista Unido de Venezuela su congreso. Dijo que el 23 y 24 será la escogencia de los candidatos que se inscriben el 25 para ser candidatos a las gobernaciones, también a los consejos legislativos regionales y a la Asamblea Nacional. ¿Cómo podrá hacer ese proceso?
Bueno, fíjate, ya el Congreso, el Congreso es la lectura que yo le doy es que precisamente el Partido Socialista Unido de Venezuela no agarra fechas decembrinas, ni carnavales, ni Semana Santa, constantemente está trabajando y haciendo el trabajo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya ahí salieron unos lineamientos de cómo va a ser la escogencia, que es a través de asambleas, pero también señalaron allí que hay estados donde el presidente, como el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se va a tomar la decisión unánime de quién va a ser en esos estados gobernadores. Por ejemplo, el Esequibo. El Esequibo es un estado que estratégicamente por el territorio y las amenazas que vienen desde Guyana, que no son de Guyana, en realidad es del Imperio Americano. El Esequibo, también el estado Bolívar, pero también el estado Táchira, por ser parte de esa estrategia geopolítica que tienen que tener en los territorios, porque son fronteras con otros países. Pero fíjate una cosa muy importante. Por ejemplo, sería interesante saber, y ese es mi aporte, oye, en los consejos legislativos y en los consejos municipales, ¿cuántas VC, cuántos líderes de calle, de comunidad pueden escalar a ser miembros del Consejo Legislativo o del Consejo Municipal, o ser miembro de la Asamblea Nacional? Si la elección es de base y las mismas bases, los mismos VC, los mismos consejos comunales eligen a sus candidatos, proponen quiénes son los candidatos. Sí, lo que pasa es que ellos se someten a que supuestamente aquellos que ya hoy por hoy son diputados legislativos a la Asamblea Nacional, se creen que ya por tener esa condición ya tienen el merecimiento de ir a la Asamblea Nacional o una alcaldía o una gobernación, cuando están totalmente desconectados porque no crean leyes que fortalezcan ese poder popular, de que se amplíen el potencial del poder popular como el actor político clave fundamental en el territorio. No se le da esa fuerza. Entonces, sería interesante, en primer lugar, ¿cuántas VC? Debería haber un 50% de la población que sean VC, que sean jefas de calle, que sean jefes comunales, que participen y sean miembros tanto de la Asamblea Nacional como también de los consejos legislativos. ¿Y por qué no? Ahora, ¿cuál es la experiencia política de ellos para esos cargos? Bueno, es que la experiencia de ellos es conocer las realidades en su territorio. Es que una cosa es conocer la realidad, otra cosa es hacer política. Claro, pero es que para eso está cómo se hace política. ¿Y para quién se hace política en un territorio, Eliezer? Es para su territorio allí, no es para el otro estado, es porque va a ser política en su estado, y en su estado ellos pertenecen allí. Fíjate tú, otra cosa importante es también que yo propongo, por ejemplo, ahí tiene que ampliarse esa escogencia de los diputados, por ejemplo, de los diputados y gobernadores, ¿no?, de la Asamblea Nacional y del Consejo Legislativo. Por ejemplo, nosotros no podemos dejar espacios abiertos a la derecha. Hay unos espacios de las universidades, bueno, yo porque soy egresada de la Universidad Central de Venezuela, pero hay unos espacios, por ejemplo, en las universidades, en las academias, donde nosotros hacemos vida política dentro de la universidad y que no le hemos cedido esos espacios a la derecha. Entonces, ¿cómo nosotros articular ese conocimiento, esa representación y esa participación protagónica que uno tiene en las universidades con el poder popular? Es brindarle el conocimiento y ampliar también el conocimiento en los territorios. Por ejemplo, fíjate, es muy importante ahorita saber que dentro de la Asamblea Nacional tenemos muchos rostros que ya tienen mucho tiempo y hay un desgaste, tienen que renovarse, tienen que ampliarse, tienen que abrirle espacios también a otros sectores, porque las universidades, y te lo digo yo, pues, que he estado en la universidad y fui agredida también por el señor Edmundo González cuando estuve en la Universidad Central de Venezuela el 9 de julio, que me agarraron, me golpearon, pero bueno, yo tampoco me dejé porque yo soy una buena revolucionaria, que sé defenderme. Pero entonces, fíjate tú, ese talento que está en las universidades tienen que tomarse en cuenta también para ocupar espacio y nosotros seguir haciendo el trabajo, tanto en las universidades, pero también en los territorios, con el conocimiento que uno tiene. Yo, por ejemplo, como especialista de políticas públicas, Eliezer, yo he ido a los territorios a darle entrenamiento al poder popular para que ellos sepan lo que es la política pública, de cómo se diseñan, cómo se evalúan, porque el poder popular tiene que gestionar, criticar, tiene que preguntar, tiene que evaluar y hacerle seguimiento y control a esas políticas públicas. Entonces, lo que necesitamos es seguir ampliando el gobierno, porque si llamamos... Ahora, ¿todo eso que usted dice es porque quiere ser candidato? No, eso lo decide simplemente el gobierno nacional y el nombre y que el partido escoja. No, es ampliar, porque fíjate tú, lo que yo estoy exponiendo aquí es que tiene que ampliarse, que ahora
ese 50% de la Asamblea Nacional esté, por ejemplo, las VC, estén los consejos comunales, todos esos líderes que hemos creado. Johanna Pineda, que está en la Universidad Central. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, si quieres ser candidata. Bueno, a mí sería un placer, y más si sería representar el Estado Trujillo, que yo estoy siempre conectado con mi Estado Trujillo, conozco su realidad porque vengo de allí. Yo vengo de la nada, Eliezer. Nosotros venimos de ser toda la vida pertenecer a una cuarta república donde no éramos tomados en cuenta, donde nosotros veíamos, por ejemplo, a la derecha venezolana como artistas de Hollywood, que solamente se veían en televisión. Y eso de transformación la generó el presidente Hugo Chávez en el año 1998, cuando ganó las elecciones. Fíjate, este nuevo nacimiento del nuevo Estado también lo planteó el presidente Hugo Chávez a su llegada. ¿Por qué? Porque cambió el Estado burgués por el Estado popular. Y entonces, ¿qué es lo que le sacrificaron al presidente Hugo Chávez? Que él tomó en cuenta fue el gobierno desde las bases hacia arriba. Y es lo que el presidente Nicolás Maduro en estos momentos está haciendo. Estamos volviendo a esas raíces, a esas raíces de Chávez, porque el presidente Nicolás Maduro se deja arrastrar por el ejemplo del presidente Hugo Chávez, y todos deberíamos hacer lo mismo. Nosotros, fíjate tú, una de las grandes debilidades del gobierno, que tú me lo preguntaste, son los egos. Son los egos y las individualidades. Son los egos que no, para mí los egos son la exaltación del individualismo, ¿sabes? Entonces mucha gente dice, yo soy leal, yo tengo lealtad, pero ya va, la lealtad es un elemento muy importante, pero no es necesario como tal. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos tanto de lealtad, pero si esa lealtad no viene combinada de la eficiencia, de la eficacia, de la efectividad, de la gestión pública, Eliezer, nosotros no estamos avanzando, no estamos yendo. Porque también, ¿leales a quién? Leales a un proceso revolucionario, a un líder. Y está bien que seamos leales, pero la lealtad no es suficiente. Necesitamos más que lealtad. Y la lealtad no se mide nada más de la boca para afuera, o simplemente por tener una camisa roja o porque salir en las redes sociales diciendo que hacemos una selfie. No, se hace con realmente un trabajo que ¿quién es el que va a aprobar ese liderazgo en las regiones y en las comunidades? El poder popular, porque el poder popular es el que le hace seguimiento y control a la gestión de cada uno de nosotros. Y por eso tú vas a ver ahorita más de una gobernación, más de un candidato que se le dio la oportunidad maravillosa para que estuviera al frente de un Estado, pero bueno, no va a pretender hacer en un mes lo que no hizo en 3 años y medio. Y nosotros tenemos que seguir yendo hacia ese nuevo Estado, ese Estado donde tengamos que corregir lo que tengamos que corregir, pero siempre salir adelante, porque no podemos esperar que un gobernador llegue a su último momento para nosotros corregir lo que no están haciendo. Entonces, de eso se trata el nuevo Estado, el nuevo gobierno, del nuevo nacimiento de una nueva realidad, de decirnos las cosas. Por ejemplo, para mí la crítica no es mala, Eliezer, la crítica para mí es ir a la raíz del problema para poder solucionarlo. Pero no todos tienen esa misma posición. Vamos a seguir conversando al regreso de la pausa con Johanna Pineda, abogada especialista en políticas públicas. Esto es Puntos de Vista, ya venimos con más. Johanna Pineda con nosotros, esto es Puntos de Vista, y es abogada con especialidad en políticas públicas, y precisamente fuera del corte o fuera del aire hablamos acerca de esas debilidades que usted dice que tiene el gobierno nacional, y me planteaba que la debilidad que usted ve más resaltante es la comunicacional. Yo lo veo como una fortaleza, porque de verdad la comunicación en el gobierno nacional ha sido sin duda alguna una de las partes que más ha permitido saber qué está haciendo el gobierno nacional. Sí, fíjate, una de las bueno, para mí la debilidad comunicacional del gobierno nace desde que el mismo gobierno, el mismo presidente el presidente Nicolás Maduro ha implementado otras formas de comunicar, como su programa como Maduro Más, como también con su Maduro de repente, porque también el presidente Nicolás Maduro es el autor, es el creador de la noticia, pero también la defiende. ¿Y por qué hace eso? Porque hay unas debilidades, ¿verdad? Porque pareciera que las instituciones que se encargan de crear la comunicación, existe como que perdieron un poquito la creatividad, como que ya no dan para más, no se reinventan. Entonces tenemos que ver unas instituciones que salgan adelante, que haya un solo mensaje, que la política comunicacional se sepa, no solamente en Caracas, sino en las regiones. Fíjate, Eliezer, esta persona, por ejemplo, esta persona, ¿dónde lo pongo acá? Okay, sí, aquí. Este señor se llama Dionisio Gutiérrez, de la Fundación Libertad.
patrocinado Razón y Estado. Este señor sale hablando mal de nuestro gobierno, mal de nuestro país. Nosotros no podemos permitir eso y utiliza a través de YouTube para hablar mal de nuestras instituciones y de un gobierno que es soberano, que es legítimo. Y nosotros pareciera que le damos los espacios a las personas para que hicieran. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo que él y sacar la verdad de nuestro país fuera de nuestra frontera? Eso no lo hace el primer vicepresidente del partido, ahora secretario general Diosdado Cabello, en su programa con El Mazo Dando, por ejemplo. Pero no es suficiente, porque si nosotros no tuviéramos esas herramientas, 5 horas. No lo es suficiente. Nosotros tenemos que crear una campaña real. Por ejemplo, las sanciones. Las sanciones no se han acabado, Eliezer, pero nosotros utilizamos esa herramienta en campaña para dar a conocer lo que pasó, lo que pasa con las sanciones, pero dejamos de hacerlo después de la campaña. Nosotros tenemos que tener un mensaje permanente, Eliezer, permanente en los medios de comunicación de las sanciones. Las sanciones no se han acabado, y más llamadas sanciones porque son medidas coercitivas, unilaterales, criminales contra el pueblo de Venezuela. Nosotros tenemos que fomentar a nivel nacional, regional, municipal, una campaña realmente que le llegue a la gente, porque ahí es donde la oposición es muy fuerte, porque fíjate tú, en plena campaña el presidente Nicolás Maduro recibió un baneo de que lo que él les decía no se escuchaba, pero claro, pero es que no sabemos lo que está pasando, ni siquiera en las regiones. Fíjate, yo no puedo decir, Eliezer, por ejemplo, el siguiente mensaje es de obligatoria transmisión según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios de comunicación. Esto lo hace un canal del Estado, un canal de acá de Venezuela, de obligatorio cumplimiento, transmisión. ¿Ay, qué estás diciendo? O sea, me obligan a mí, el Estado, para yo transmitir. No, es que esa concesión no te pertenece. Entonces, esa concesión tiene que estar a disposición del gobierno para transmitir todas las debilidades, lo afirmativo venezolano. Nosotros no podemos permitir de que mientras el presidente Nicolás Maduro está en una gira exitosa, nosotros aquí estemos hablando de otro tema. Tenemos que tener y ampliar la parrilla, ampliar la cantidad de personas que sean especialistas en el área. Pero esto no es comunicación, esto no es amplitud de criterios, porque hay un canal del Estado que se dedica a eso, hay espacios informativos como este, en el que todos los días hablamos de las medidas coercitivas unilaterales, pero también tiene que haber un espacio como el siguiente que viene luego de nosotros, que es variedad y también información de otro tipo para el pueblo venezolano, que no solo va a vivir de las noticias políticas. Fíjate, Eliezer, las redes sociales, ¿quién tiene el control de las redes sociales? La ultraderecha representada por María Corina Machado. Fíjate, esta ultraderecha, esta golpista de ultraderecha, no es ni coherente ni efectivamente creíble bajo ninguna circunstancia. Esta gente se dejan llevar por una falsa conciencia, utilizan y manejan una falsa conciencia, una creación de matrices, de simbolizaciones, de un imaginario social con el propósito de engañar y manipular a las personas psicológicamente en el territorio nacional. Y lo hicieron perfectamente ahorita con las elecciones, que manipularon a la gente. Mucha gente fue a votar, Eliezer, porque simplemente estuvo el tema comunicacional a favor de la oposición venezolana. María Corina Machado, fíjate, yo siempre lo he dicho y lo digo en todos lados, María Corina Machado, y lo demostró hasta ahora, ni vestida de alta costura, ni con sus maletas y sus carteras Louis Vuitton, ni sus perfumes Chanel, logra entrar donde los revolucionarios entramos hasta desnudos. Eso quiere decir que, fíjate tú, aun cuando ella trató de forzar las cosas en las elecciones, nunca pudo lograrlo, Eliezer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomar en cuenta el tema de la debilidad comunicacional, donde ellos tienen con apoyo internacional, Eliezer, ellos están haciendo el trabajo. Ahora, es su criterio. Yo difiero un poco como comunicador de ese tema, pero por supuesto para eso está este programa, Puntos de Vista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Johanna Pineda, abogada especialista en políticas públicas. Amigos, ustedes gracias por acompañarnos. Despedimos de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que esta conversación solo en minutos está disponible en nuestro canal de YouTube, donde sí tenemos comunicación informativo Canalí. Muchísimas gracias.